Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Vamos a comenzar con este curso básico de introductorio, muy general de los principios y fundamentos de corriente alterna trifásica. Para el estudio, para poder tomar esta clase, es muy importante que las personas que lo tomen tengan conocimientos firmes de trigonometría y de el entendimiento de la ecuación de onda senoidal, eh, tengan claros los conceptos de fase y desfase, que es un desfasamiento en ondas. También es importante que conozcan números complejos, principalmente suma, resta, y qué significan los números complejos en la vida real, qué significa un número real y un número imaginario. También que tengan conocimientos de vectores y fasores y que tengan un poco de práctica también en la notación rectangular y polar. Si además de esto saben usar las funciones de rec y pol en su calculadora, pues será bastante útil. Este curso, si bien es, es un curso que se toma en las carreras de ingeniería eléctrica y especialidades afines, que tiene que ver con computación, con electrónica, con electricidad, etcétera. Perdón. Este curso está preparado para ser enseñado a un nivel tecnólogo, a un bachillerato tecnológico, alumnos que están en lo que en México se conoce como nivel preparatoria, alumnos de cuarto semestre de nivel preparatoria, chicos que están en las edades de entre los 15 y los 17 años. Quiero que recordemos juntos cómo producíamos en el módulo anterior la corriente alterna. La corriente alterna, si ustedes recuerdan, y de acuerdo a la ley de Faraday, se producía cuando hacíamos variar un campo magnético, en este caso un imán, eh, muy cerca de una espira de cobre o de un conductor en general. Esto producía, de acuerdo a la ley de Faraday, una onda senoidal de corriente alterna con máximos y mínimos. Conforme el polo norte incidía directo sobre la bobina, se generaba el pico máximo en el lado positivo de la onda senoidal. Conforme disminuía, bajaba a cero, y después, eventualmente, conforme el polo sur incidía sobre la bobina, se generaba el máximo de corriente alterna, pero ahora en sentido negativo. Bueno, es muy importante y quiero hacer notar lo siguiente. En un principio, cuando creamos corriente alterna monofásica de una sola fase, tendríamos, por ejemplo, esta bobina roja que estoy indicando y un solo imán. Pero por supuesto, los ingenieros muy pronto se dieron cuenta que con el mismo movimiento del imán y posicionando cerca tres bobinas, en este caso la café, la verde y la roja, en lugar de solamente una bobina, podían aprovechar el movimiento del imán, el mismo movimiento del imán, pero para producir tres fuentes de corriente alterna al mismo tiempo. Como ustedes pueden ver, los voltajes o mejor dicho, las corrientes que se producían no se producían en la misma fase. Por ejemplo, cuando el imán apunta hacia la bobina roja, no está apuntando hacia la café ni a la verde. Cuando el imán, el polo norte, apunta a la café, no está apuntando a la verde ni a la roja. Es decir, las tres corrientes alternas que se produce no están en la misma fase. Si bien están o son de la misma frecuencia, porque el imán gira a la misma velocidad para las tres bobinas, no están en la misma fase. En la imagen de aquí abajo tenemos una representación de cómo se producen tres ondas senoidales, la verde, la roja y la azul, pero están separadas entre ellas 120 grados. ¿Y por qué 120 grados? Bueno, porque
acomodamos las tres bobinas de una manera que físicamente son equidistantes, es decir, dividimos todo el recorrido de 360 grados en tres partes y por lo tanto cada una quedó a 120 grados con respecto a su vecina. Una disculpa, tengo un poco de tos. En esta imagen ustedes pueden ver las tres las tres ondas de corriente generadas por esas tres bobinas cuando el imán gira. Quiero que pongan atención primero en la onda senoidal negra. A esta onda senoidal negra, aquí tengo la ecuación que la describe, una es una función de x, que es un seno de x. Quiero aclarar que esta onda senoidal tiene una amplitud, a usted lo puede notar aquí, de 1. Es decir, aquí hay un número 1. Y yo he decidido, porque así se presta más para mi análisis, que esta onda sea mi referencia, la negra. Por lo tanto, la onda roja y la onda azul estarán desplazadas respecto a ellas. Y quiero que noten ahora la onda azul. Si notan, la onda azul está atrasada en el tiempo 120 grados. Es decir, comenzó 120 grados después, lo cual estaría expresado de la siguiente forma. F de x, es decir, la onda roja, es un seno de x que está atrasada o desplazada hacia la derecha 120 grados. Luego, la onda azul también está atrasada o desplazada a la derecha, primero 120 grados de la roja y después otros 120 grados de ella. Es decir, está atrasada menos 140 grados, pero nosotros sabemos que menos 140 grados es lo mismo que más 120 grados. Aquí ustedes pueden apreciar cómo las tres ondas senoidales están separadas o desfasadas entre ellas 120 grados. Ahora, quiero hacer la misma explicación, pero ahora le he puesto a estas ondas una amplitud pico. Ya no es unitaria, ya no es un 1, sino les he dado un valor determinado que es una amplitud A. En este escenario, la ecuación que describe esta onda se escribe de esta forma. F de x es igual a la A, que es la amplitud máxima, que ya recordamos los que hemos llevado este curso en la introducción, que es la amplitud pico, que es una onda que se comporta de manera senoidal en el eje de las X, aunque más adelante este eje de las X va a ser cambiado por otro valor, por el eje del tiempo. De una manera análoga, las ondas, por decirlo así, hermanas, la segunda onda, la roja, también tiene una amplitud de A, seno de X es una amplitud pico de A, que se comporta de manera senoidal, pero que está desplazada a la derecha o atrasada, si ustedes notan, 120 grados. Y su hermana, la tercera, la azul, es igual una onda con amplitud A, que se comporta de manera senoidal sobre el eje de las X y que está atrasada 240 grados, o lo que sería lo mismo, adelantada 120 grados. Quiero también que ustedes recuerden del módulo anterior cómo se convertía una ecuación de forma de onda senoidal a un vector con ángulo o a un fasor, para ser más específicos. Teníamos una función f1 que varía en el eje de las X, y la forma de convertirlo a un fasor era tomando la amplitud pico e indicando el ángulo de desfasamiento, pero para ser muy precisos en las convenciones matemáticas,
En el módulo anterior acordamos que no se puede convertir un seno directo a un fasor, sino que hay que convertirlo a un coseno positivo. Eso solamente por un acuerdo matemático. ¿Cómo se convertía a un coseno? Le restas 90 grados. Entonces, ya estando como un coseno, ya lo puedes pasar a un fasor. Aquí y transportas la amplitud máxima, la pones aquí del vector, y aquí pones el ángulo de desfasamiento, que en este caso eran 0 grados que tiene menos 90. La segunda onda senoidal, que está desplazada a 120 grados, tiene una amplitud similar, pero a estos 120 grados, para convertirla a un coseno positivo, le restas 90 grados, lo cual hace que esto quede en 210 grados negativos. Y por último, la azul, para convertirlo a un coseno positivo, le restabas 90 grados, entonces 120 grados menos 90 grados quedaba un ángulo de 30. Espero que esta parte de la conversión no sea un problema, sino más adelante les doy un link a esta explicación de por qué razón hay que convertir este seno a un coseno positivo para poder después pasarlo a forma de un fasor. De entrada, aunque no lo voy a explicar a detalle, les digo que es solo un acuerdo o una convención matemática. También quiero que recordemos un poquito más la ecuación de forma de onda senoidal genérica. Aquí la tienen ustedes, es una función. Ahora hemos cambiado la letra X por la letra T, es decir, que todo lo que le pasa a esta función depende de qué sucede conforme avanza el tiempo. Es una función que tiene una determinada amplitud que se comporta de manera senoidal, pero ahora la X ha sido cambiado por omega t, donde omega t es el ángulo de esta onda senoidal y se compone en esencia de la velocidad angular en radianes por segundo, o sea, qué tan rápido gira el fenómeno que produce esta onda, y el momento t, es decir, algún instante en el tiempo. Esto es solo recordar, pero también recordar que esta onda puede tener un ángulo de desfasamiento phi si la comparamos contra otra referencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta no tiene ningún desfasamiento porque nosotros decidimos que ella es la referencia, pero las otras dos sí tienen un desfasamiento, menos 120 y más 120, si la comparamos contra la negra. Aquí, queridos amigos, tenemos entonces las tres ondas senoidales. La roja, que es mi referencia, la verde, que es la que está desfasada menos 120 grados, y la azul, que está desfasada más 120 grados. Quiero hacer un breve paréntesis, permítanme regresar a la imagen anterior. Quiero también aclarar lo siguiente. Omega t está dado en radianes por segundo y el ángulo de desfasamiento phi usualmente lo expresamos en grados. Estos dos términos no se pueden sumar directamente si no están en las mismas unidades. Entonces, si en algún momento necesitamos sumar estos términos, cosa que no vamos a hacer en esta clase, por cierto, pero si fuera necesario, hay que convertir esta parte a grados o esta parte a radianes por segundo. Muy bien, vamos a continuar. Estas tres ondas senoidales, quiero hacer aquí una pequeña trampa matemática. Habíamos platicado que para poder expresarlas como un fasor hay que convertirlas a un coseno positivo. Pero en el análisis matemático que vamos a hacer de la corriente alterna, esa parte de la referencia es muy eh, flexible y noble para nosotros. Para nuestro análisis matemático no va a ser necesario convertir cada una de estas ondas a un coseno positivo y después convertirlas a un vector, como está acá. Lo vamos a hacer directo. Esta onda senoidal es representada por este vector rojo a 0 grados, no está desfasada. Luego,
esta onda senoidal, la verde, aquí creo que hay un pequeño error, sí, efectivamente hay un pequeño error. La onda senoidal verde es, me equivoqué en los colores, una disculpa, es este vector azul que está desplazado 120 grados atrasados. O es decir, conforme el tiempo avanzó, primero llegó la roja y luego llegó esta verde, que aquí la puse como azul, una disculpa. Y luego, 240 grados después, 240 grados viniendo por acá, llegó la azul, que en este diagrama de vectores la pinté como verde. Caray, otra vez me disculpo por eso. Sin embargo, quiero aquí hacer notar lo siguiente. Estos tres vectores que representan cada uno de estas tres ondas van a ser muy útiles para nosotros, porque podemos hacer un análisis sumamente sencillo de estos tres vectores de la siguiente manera. Quiero que mantengan en un momento, por este momento, en su mente esto que voy a hacer. Voy a posicionar el vector rojo aquí y usando la técnica parecida a la del paralelogramo, voy a tomar el vector azul y la cola del vector azul la pongo en la punta del vector rojo, como está aquí, y luego tomo el vector verde y la cola del vector verde lo voy a poner en la punta del azul y se forma un triángulo que, si estas ondas tienen el mismo tamaño y además tienen la misma frecuencia, van a poder ser representadas por un triángulo equilátero. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, habiendo hecho esa pequeña trampa, volvamos a lo siguiente. Miren, voy por ejemplo a representar en una ecuación matemática, en una forma de onda senoidal, la corriente alterna en México. La corriente alterna monofásica en México. La corriente alterna monofásica en México es esto, un voltaje que varía en el tiempo, cuya amplitud pico vale 180 volts. ¿Por qué 180 volts? Muy fácil, porque el voltaje que hay en los contactos de la corriente alterna de México es de 127 volts, pero ese es el valor RMS. Para encontrar el valor pico hay que dividir ese valor, como recordarán, entre 0.707. Bueno, es una onda de corriente alterna que gira a una velocidad angular u omega de 377 radianes en cada segundo. Esta es la ecuación que describe la corriente alterna en México. Ahora, si yo quiero representar no solo la corriente alterna de una fase, sino la corriente alterna trifásica de baja tensión, digamos la callejera, la que llega a las casas, la más sencilla, en forma de fasores, bueno, veamos lo siguiente. Aquí tengo el primer voltaje y para mí va a ser mi referencia. Esta es la primera onda senoidal. Yo decido que ella es la referencia. Las otras dos ondas senoidales van a estar desplazadas. La onda 2, 120 grados con respecto a la primera, atrasada o a la derecha, y la otra 120 grados adelantada con respecto a la primera, o lo que es lo mismo, atrasada, menos 240 grados. Hablando en estricto sentido, si yo quiero convertir esto a un fasor, tengo que convertirlo a un coseno negativo. Perdón, un coseno positivo. ¿Cómo lo hago? Restándole 90 grados. Entonces quedaría 180 grados, lo pongo aquí, a esto le resto 90 grados y con esto ya tengo la representación de esta onda senoidal como un fasor. Y lo mismo hago con las siguientes dos. Les resto 90 grados, queda menos 210 y a la tercera le resto 90 grados y queda 30 grados. Ahora, es importante que traigan a la mente
lo que este fasor representa. Este fasor también puede representar un número complejo que se compone de una parte real y una parte imaginaria, es decir, algo en el eje de las X, algo en el eje de las Y. En este caso, 180 grados ángulo de 90, bueno, pues es un número que en el eje de las X, en la parte de los reales tiene 0, en la parte de imaginarios, 180 grados imaginarios. Ahora aquí sería útil que, si no recuerdan esta parte, vuelvan al módulo 1, donde analizamos cómo convertir fasores a números complejos, que es sumamente sencillo. No me detendré en este momento en eso, pero es sumamente sencillo. En el módulo 1 de este curso lo pueden encontrar. También recuerden que su calculadora tiene una función para convertir números polares, aparece como pol, a números rectangulares, aparece ahí como rec. Ahí sigan el manualito de su computadora. Luego, de la misma manera, convertí a un número expresado en forma compleja o rectangular y este último a otro número convertido o expresado como un número complejo, perdón, con un número complejo con parte real y parte imaginaria. Pero esto sería si seguimos todo el rigor matemático de primero tener la onda senoidal, convertirla a un coseno positivo, pasarla a un fasor y luego pasarla a un vector. Afortunadamente, en este análisis que vamos a hacer, la cosa la podemos simplificar mucho, la podemos simplificar mucho si en lugar de hacer la conversión a coseno negativo, que sería lo correcto, pasamos esto directo a un vector. Desde el punto de vista de circuitos, la cosa no se va a ver afectada, los efectos van a ser lo mismo. Desde un punto de vista de rigor y convención matemática, sí es importante convertir esto a un coseno positivo. Pero en este curso en particular, si me dan esta onda senoidal para resolver un problema de un circuito, no voy a hacer las conversiones a coseno positivo. Lo voy a hacer directo aquí. Porque además, en general en este circuito vamos a trabajar lo que llamamos cargas balanceadas o equilibradas. Más adelante platico eso. Bueno, quiero hacer notar lo siguiente. Cuando los ingenieros empezaron a crear corriente alterna, haciendo girar un campo magnético en 3 bobinas, por ejemplo, este puede ser la turbina de un generador eólico que da vueltas en el campo, y estas pueden ser las bobinas alojadas a 120 grados cada una entre ellas en ese generador eólico, o puede ser la turbina de en una presa, en una central hidroeléctrica, en una central termoeléctrica, en fin. Notaron que para transportar toda la energía producida en estas bobinas hacían falta 6 cables. Primero estos dos, luego estos dos, ya son 4, y luego estos 6. 6 cables para transportar toda esta energía hacia eh, donde se requiriera el poblado más próximo. Sin embargo, y aquí es donde quiero hablar brevemente acerca de este genio de la electricidad y la corriente alterna, Nikola Tesla encontró y se dio cuenta que había una forma más fácil de hacerlo, economizando. Aquí puse una foto de Nikola Tesla y esto no es un generador de corriente alterna, esto es el prototipo de un motor de fase partida o de 2 fases o de contrafase, o tiene muchos nombres, prototipo que hoy día sirve como base para los carros eléctricos que usan motores de corriente alterna. Como ustedes saben, los primeros carros eléctricos modernos empezaron a usar motores de corriente directa, pero muy rápido pasaron a los de corriente alterna porque son bastante más potentes y eficientes. La tecnología brushless es muy eficiente. Entonces, después de este breviario cultural, Nikola Tesla se dio cuenta que, recuerden ustedes, teníamos 3 bobinas, bobina A, que tiene su extremo A', bobina B, que tiene su extremo B', y bobina C, que tiene su extremo C'.
produciendo voltajes con imanes girándose entre ellos. Pues Nikola Tesla se dio cuenta que podíamos hacer la siguiente conexión. Todas las primas, las letras primas, las podíamos unir entre ellas y así de esa manera solamente tendríamos que enviar o transportar esta energía ya no con 6 cables, sino con 4 cables, 1, 2, 3 y 4. Es decir, conectaríamos las 3 bobinas que están a 120 grados equidistantes entre ellas, de esta manera que se llamó como conexión en estrella. A mí no me gusta mucho el nombre estrella, me gusta más en Y, porque en realidad no me parece que sea una estrella, pero es el nombre común en la industria. Y si notan, tenemos ya solamente 4 cables: cable A de la bobina A, cable B de la bobina B y cable C de la bobina C, y un cable que aquí erróneamente hemos puesto el símbolo de tierra, no es una tierra, se llama neutro y está con la letra y se identifica con la letra N. Quiero comentarles que hay varias razones para hacer esto. La principal es para economizar, eh, 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 economizar material, cable. Ustedes saben que el cobre es material costoso y el grosor del cobre, la cantidad de cobre que se necesita para transportar esto, 6 cables, es mucho mayor que solamente estos. Además, con la ventaja de que el cable de neutro es significativamente más delgado, porque por un fenómeno matemático muy interesante, que es la suma vectorial de estas fuerzas, la corriente que circula por aquí es cero. Yo sé que eso suena muy extraño, pero lo voy a explicar un poco más adelante. Si el voltaje producido y la corriente producida por cada una de estas bobinas es igual y están equidistantes entre ellas, se llama que esto es un sistema balanceado o equilibrado. Quiero aclararles algo. Si se llegan a cansar, detengan el video, tómense un breve descanso de unos 3-4 minutos, mójense la cara y si es necesario repitan el video o continúen donde se quedaron. Bueno, no voy a hacer en este momento el desarrollo matemático, es sumamente sencillo, pero no lo voy a hacer en este momento porque quiero avanzar rápido. Pero sí les puedo decir que en este sistema en estrella hay dos diferentes voltajes. Un voltaje es el que se mide entre el extremo A o el extremo de cada una bobina y el punto neutro. A ese voltaje se le conoce como voltaje de fase. Pero hay otro voltaje, el voltaje que se mide entre un extremo de una bobina y el otro extremo de la otra bobina. Por ejemplo, el voltaje que hay entre A y B, el voltaje que hay entre B y C o el voltaje que hay entre C y A. Y a ese voltaje se le llama voltaje de línea. Y ustedes van a notar cuando eventualmente hagamos la demostración que el voltaje de línea siempre es mayor al voltaje de fase. ¿En cuánto? En raíz de 3. Esto es importante que se lo aprendan de memoria, aunque más adelante haremos la comprobación. Voltaje de línea es igual a raíz de 3 voltaje de fase. Ahora, quiero decirles que aquí hay 3 voltajes de línea y 3 voltajes de fase. El voltaje de línea que se produce de fase que se produce entre A y neutro con una fase, el voltaje de fase que se produce en B y neutro con otra fase diferente, y luego el voltaje de fase que se produce entre C y neutro con una tercera fase diferente. Este estaría, por ejemplo, es solo un decir, a 0, a 0, a 120 y a 240. Pero además está el voltaje de fase de línea que hay entre A y B, que mide más y que tiene una fase diferente. El voltaje de línea que hay entre B y C, que mide más que el voltaje de fase y que tiene otra fase diferente. Y por último, el voltaje de línea entre C y A, que tiene otra magnitud diferente al voltaje de fase y otra tercera fase diferente. También quiero que noten que la corriente que circula por aquí, las corrientes que circulan por aquí son solo estas. La corriente que viene de A fluye por aquí y llega a neutro. Esta corriente se llama corriente de fase 1, que también algunos le dicen corriente de línea 1. En este caso, la corriente de fase que circula por aquí
y la de línea es la misma. Aquí está, corriente de fase igual a corriente de línea. La que circula por aquí es igual. Y por último, la corriente de fase y línea que circulan por aquí es la misma. Y es importante que noten que la corriente de que va y viene en el neutro, en un sistema equilibrado, vale cero. ¿Por qué vale cero? Quiero explicarlo de una manera simple. Imaginen ustedes que estas son tres sogas. Más adelante haré la explicación matemática, incluso haremos un ejercicio, pero ahorita quiero hacer una explicación como un concepto físico. Imaginen ustedes que hay tres personas, estas son tres sogas, la soga A, la cuerda A, la soga o cuerda B y la soga o cuerda C. Y que hay tres personas en los extremos del mismo tamaño, la misma fuerza y las mismas características físicas, jalando cada una en contra, hacia su propia dirección, intentando mover. Supongamos que amarramos un pañuelo en el centro y a la cuenta de tres les pedimos a estas personas que empiecen a tirar. 1, 2, 3. ¿Qué creen que sucederá en el pañuelo? ¿Se moverá? No, no se moverá, porque las tres personas tiran con la misma fuerza. Aquí hay un gasto de energía, sí, por supuesto. Hay un consumo, hay una potencia, claro que sí la hay, pero como las tres potencias tiran en la misma dirección, pero en sentido contrario, no, y separados 120 grados, esto no se mueve. Esa analogía nos puede servir para entender por qué razón la suma vectorial de las corrientes alternas que circulan por aquí en este cable da neutro, da cero, perdón. Ahora vamos a la práctica. Lo que yo leo mucho en diferentes libros de texto, tanto para ingenieros como para tecnólogos, es que a veces los autores no se rigen o no se rigen por el rigor matemático, van por lo que es práctico, por lo que es fácil. Y por ejemplo, para solucionar algunos problemas, llegan a decirnos, tenemos un circuito determinado cuyo voltaje de A a B es de 220 y su ángulo de desfasamiento es cero. Bueno, ¿qué nos están queriendo decir con esto? Primero, vamos a situarnos. Si este problema estuviera siendo resuelto para baja tensión en México, podríamos tener la siguiente seguridad. Primero, nos están diciendo que es una conexión en estrella. ¿Por qué razón? Porque en estrella el voltaje de baja tensión para México, el voltaje de neutro o de voltaje de fase son 127 volts. Pero si lo multiplico por raíz de 3 me va a dar 220 volts. Entonces me están diciendo, número 1, es una corriente alterna trifásica en estrella. Número 2, que este voltaje proporcionado no es el voltaje pico, sino que es el voltaje RMS. Eso no es muy correcto hacerlo, pero es muy común verlo en el análisis de circuito. Y funciona. Funciona siempre y cuando tengamos en mente que no es lo adecuado, no es lo matemáticamente correcto. Y por último, nos están diciendo con este ángulo de 0 grados que han decidido que esta sea la referencia. Es decir, el voltaje que hay entre un extremo A y un voltaje B es el voltaje de línea AB y va a ser la referencia. Y a partir de él se van a asignar los valores de magnitud y fase de los demás. Veamos, por ejemplo, el voltaje de línea AB, aquí está voltaje de línea AB, está a 0 grados. El voltaje de línea entre B y C mide el mismo tamaño que el voltaje de línea AB, o sea, 220, pero está a menos 120 grados. Y el voltaje de línea entre C y A también mide la misma magnitud, 220, pero está a menos 240 grados o a más 120, que es lo mismo. Pero no solo eso, también podemos encontrar otra conclusión muy interesante. Este esquema de un triángulo equilátero para representar con vectores
a la corriente alterna trifásica en estrella es muy útil, porque además me permite visualizar de una forma gráfica el voltaje que hay entre A y el centro del triángulo, que vendría siendo el neutro. Y si ustedes hacen la medición, notarán que esto es más grande que esto en cuanto adivinen en raíz de 3. Pero también van a notar que el ángulo de desfasamiento entre el voltaje de fase A y B y el voltaje de línea A y B y el voltaje de fase A y neutro es de menos 130 grados. Desde este rojo hasta línea punteada, ustedes pueden medir menos 30 grados. Luego, de hecho lo creo que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Ok, sí, aquí está, bueno. Entonces, tengo aquí el voltaje que me dieron para resolver en un circuito. Y las conclusiones fueron que es un sistema trifásico en estrella, voltaje proporcionado es RMS, y me dijeron que este voltaje de línea es la referencia. Entonces, aquí tenemos, entonces quiere decir que hay 6 voltajes. Voltaje de fase AB, perdón, de línea AB, voltaje de línea A, BC y voltaje de línea C y A. Y luego además, voltaje de fase A neutro, voltaje de fase B a neutro y voltaje de fase C a neutro. Ya quedamos que las corrientes en esta configuración de línea y de fase son la misma, pero el voltaje de línea es mayor en raíz de 3 al voltaje de fase. Entonces, habiéndome dado esos datos, yo puedo encontrar todos los voltajes que hay en este vector y en este triángulo. Veamos, si el voltaje AB es de 220 grados ángulo de cero, el voltaje BC mide lo mismo, 220 grados, pero está desfasado 120 grados para abajo, 120 grados negativos. Y el voltaje de línea CA también está desfasado, mide lo mismo en magnitud 220 grados, pero está desfasado 120 grados hacia arriba o positivo. Y con esa misma conclusión puedo también saber que el voltaje de fase A, el que hay desde A hasta neutro, mide 127 volts, es decir, esto dividido entre raíz de 3 y que está a un ángulo de menos 30 grados, es decir, lo que va desde esta línea roja hasta la línea punteada, menos 30 grados. Segundo, el segundo voltaje, los 3 voltajes de fase van a medir lo mismo, A, B y C, 127, pero el segundo va a estar 120 grados por debajo de este, es decir, menos 150, y el tercero va a estar 120 grados por arriba del primero. Perdón, no es cierto, 240 grados, sí, 120 grados por arriba del primero, o lo que es lo mismo, 240 por debajo de él. Entonces aquí tenemos los 6 voltajes en este sistema en estrella. Muy bien. Ya se me secó la boca, pero vamos a continuar. Esperemos que todavía estén por ahí. Espero no estarlos cansando. No son temas complicados, tampoco son triviales. Son temas que al nivel en el que estamos deben ser fáciles de comprender. Ahora, también los ingenieros se dieron cuenta que hay otra forma de ahorrar más cableado. Y este cableado es conectando las 3 bobinas que generan voltaje y corriente, no en forma de estrella, sino en forma de esta configuración que es esta misma, que se llama delta. Y si notan, la delta solamente utiliza 3 cables. En este caso solamente hay 3 voltajes. El voltaje que hay entre el extremo A y el extremo B se llama voltaje de línea, que en realidad también es el voltaje de esta fase. En realidad el voltaje de línea y voltaje de fase aquí es el mismo. Hay otro voltaje que hay entre A y este extremo que es C, voltaje de fase AC, y otro voltaje que hay entre este extremo C y B, voltaje de fase entre C y B. Los 3 voltajes miden lo mismo en magnitud, lo único es que están separados entre ellos, adivinen cuánto, obvio, 120 grados. Pero aquí hay 6 corrientes, una corriente que viene por aquí, otra corriente que viene por aquí y otra corriente que viene por aquí. Pero además hay una corriente que viene por aquí que se llama voltaje
de fase, otra que viene por aquí que se llama voltaje de fase, corriente de fase, que tiene una fase diferente, y aquí otra que tiene otra corriente de fase. Entonces aquí es al revés. Aquí hay solamente 3 voltajes, pero hay 6 corrientes. Las corrientes de línea son más grandes que las corrientes de fase. Adivinen en cuánto. En raíz de 3. Si hiciéramos el análisis del triángulo equilátero que hicimos, sería exactamente lo mismo. Entonces, una disculpa, ustedes pueden ver, aquí tengo mi sistema en delta. Aquí el voltaje de fase y el voltaje de línea son lo mismo, no hay otra diferencia, pero hay 6 corrientes. La corriente de línea, que es menor, que es mayor que la corriente de fase. ¿En cuánto? En raíz de 3. Esta ya lo expliqué. Esto ya lo expliqué. Entonces, quiero hacer una definición más rápida. ¿Qué es un sistema trifásico equilibrado? Se dice que un sistema trifásico equilibrado es cuando cumple las siguientes condiciones. Bueno, sus voltajes son iguales en módulo y presentan una diferencia de separación o desfasamiento de 120 grados. Y sus corrientes son iguales en módulo y presentan una diferencia de 120 grados. Hablando de cosas físicas, las bobinas están construidas con el mismo tipo de cable, la misma cantidad de vueltas, a una distancia equidistante físicamente de 120 grados unas de otras, a la misma distancia física de la bobina. Es decir, son sistemas que producen la misma frecuencia, la misma amplitud, pero en fases diferentes. Por lo tanto, en un sistema equilibrado podemos, y lo vamos a hacer cuando hagamos problemas, solucionarlos a través de análisis de nodos por leyes de Kirchhoff o mayas también. Entonces, esto es solo un comentario que en algún momento más lo pondré en práctica para un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo rápido, queridos amigos. Miren, tenemos un circuito trifásico equilibrado. Me dicen que es una corriente trifásica comercial en México. Aquí quiero aclarar una cosa. Los voltajes en México y en el continente americano en general son muy diferentes a los voltajes y a los estándares utilizados en Europa. Por ejemplo, en Europa la corriente alterna tiene 150 volts, perdón, 100, no, una disculpa, tiene en la salida 50 Hz y su voltaje típico de salida en un outlet casero son 220 volts RMS. En México no, voltaje son 127 volts, aunque pues la variación de voltaje hace que llegue a variar hasta entre 110 y 127 volts RMS con una salida, con una frecuencia de 60 Hz. También en México y por supuesto en Europa hay corriente alterna trifásica de alta, media y baja tensión. La baja tensión es la que se recibe en los transformadores que están afuera de las casas de uno. La media tensión es la con la que se transporta de una central eléctrica eh, eh, a los transformadores de las casas. Y la alta tensión es como se hace el transporte desde el lugar donde se genera hasta las ciudades. Entonces, vamos a tener que tener cuidado cuando usemos los diferentes estándares. Pero quiero que vean lo siguiente. Eh, a ver, permítanme un momento. Ah, sí, todo bien, todo bien. En este caso, me dice, un circuito equilibrado con voltaje de AB con corriente trifásica comercial en México con una carga. Cuando dicen una carga en estrella o en y me dan un vector, esto me está indicando lo siguiente. Es un fasor que se compone de una parte real y una parte imaginaria y que y tiene un ángulo positivo, es decir, tiene una predominancia de bobinas, o lo que es lo mismo, prácticamente puedo entender que esto es un motor. Si no entienden por qué esto es un motor, les recomiendo vean el módulo 1 de este curso. Y bueno, es una impedancia, se expresa en ohms. En secuencia de fases A, B, C, quiere decir esto que las fases se encuentran ordenadas en el sentido de las manecillas del reloj
La primera fase va a ser la A, la segunda la B y la tercera la C. ABC secuencia directa. Determinar voltajes y corrientes de la carga, calcule también la inductancia en cada carga y dibuje la conexión final. Bueno, primero vamos a determinar los voltajes. Yo sé que el voltaje aquí, el voltaje de línea AB, que me lo dieron como referencia, porque está a 0 grados. De hecho, yo lo decidí, así lo decidí yo. Pude haber tomado una decisión diferente, pero así lo decidí. Es voltaje de línea AB son 220 grados. Los voltajes de línea BC y CA, miren, aquí hay un error, aquí debería decir CA, van a tener la misma magnitud, 220, 220, pero van a estar separados entre ellos 120 grados. Miren, 0 grados, menos 120 grados y menos 240, que para efectos prácticos es más 120 grados, ¿correcto? Ya tengo los tres voltajes de línea. Ahora que ya tengo los voltajes de línea, ustedes lo ven, lo puedo expresar como tres vectores. Aquí está el primer vector, el segundo vector y el tercer vector. Recuerden, aquí, bueno, aquí tengo ya mis tres voltajes y estos tres voltajes pueden llegarme a formar mi triángulo de corriente alterna trifásica. De hecho, aquí lo vuelvo a dibujar. Tengo mis tres voltajes de línea, voltaje AB, BC y CA, con la misma magnitud, 220, 220, pero separados 0. Aquí hay otro error. Aquí debe decir menos 120 y aquí más 120. Aquí hay otro error. Caray, estoy encontrando varios errores. Bueno, ni hablar. Ustedes los corrigen en las anotaciones, por favor. Luego, eh, reacomodo los vectores de los voltajes de línea AB, BC y CA y ya puedo dibujar en el centro mi neutro, porque está en estrella. Y voy a encontrar el voltaje de A a neutro, desde B a neutro y desde C a neutro. Y estos voltajes, como ustedes saben, van a ser más pequeños en raíz de 3. Entonces divido esto entre raíz de 3 y con eso encuentro las magnitudes de los voltajes de fase A, B y C. O sea, de A a neutro, de B a neutro y de C a neutro. ¿Cuánto va a ser? 152.5, pero el ángulo es lo que quiero que tomen en cuenta. Si este está, AB está a 0 grados, a neutro está 30 graditos abajo. Luego el otro va a estar, aquí hay otro error, caray. El otro va a estar a menos, si está a menos 120 más menos otros 130, va a estar a menos 100, déjenlo, corrijo esto de una vez. Menos 150. Y por lo tanto, el último va a estar a 90. Miren aquí. Eso pasa cuando haces copy-paste. 120 más 120. Ok. Bueno. Ya tengo mis tres voltajes de línea y mis tres voltajes de fase. Bueno, esta nota es solamente una nota aclaratoria. Los triángulos internos de cualquier triángulo deben sumar 180 grados. Y por cierto, estos problemas también los podemos solucionar por senos y cosenos. Pero ahorita no me voy a detener en eso. Ya encontré, miren, menos 30. Aquí me voy a regresar. Aquí hay un error. 150 y 90 grados. Correcto. Ya tengo los voltajes de línea y de fase. Ahora, quiero encontrar las corrientes. Bueno, sabemos que solamente hay tres corrientes, la que va de A a neutro, la que va de B a neutro y la que va de C a neutro. Y por ley de Ohm, sabemos que la corriente es igual a voltaje entre la resistencia del circuito, en este caso la impedancia. La impedancia ya me la dieron. Si ustedes recuerdan, la tengo aquí. Es una impedancia compleja, tiene bobinas y vale 10 ángulos de 20.
Entonces, yo puedo dividir la corriente que circula por aquí, por la rama A, entre el voltaje que hay entre A y neutro, es decir, el voltaje de fase A. Y lo mismo por aquí, la corriente que circula por aquí, es decir, esta impedancia, la corriente que circula por aquí va a ser igual al voltaje que aplico entre A y neutro, dividido entre esta impedancia, y análogamente sucede con la rama C. Veámoslo ahora. Aquí tengo mis tres corrientes de A, B y C, dividido entre mis tres voltajes de fase, entre mis tres impedancias. Voy a dibujar aquí, vean, aquí hay otro error porque esto debe medir menos 150 grados y 90 grados. Ahora, si ustedes recuerdan cómo se dividen los factores, esto es el voltaje, 152.5, ángulo de menos 30, y esto es la impedancia, la resistencia. Ustedes recuerdan, esto se dividen los argumentos o magnitudes y se restan los ángulos, es decir, esto quedaría 15.2, ángulo de menos 30 menos 20 da menos 50. Y las otras tres corrientes van a ser iguales, solo que separadas 120 grados entre ellas. A ver, menos 150 menos 20 da menos 170, que hay otro error. Y luego 90 menos 20 da 70, correcto. Muy bien, lo voy a guardar. Y entonces ustedes van a notar que no solamente están desfasados los voltajes, sino que debido a una impedancia compleja, a una resistencia con parte real y parte imaginaria, o sea, desfasado a 90 grados, las tres corrientes que las dibujé aquí con este color ocre también están desfasadas. Entonces, queridos amigos, hasta aquí voy a dejar este problema. Espero que... a mí me falta calcular las impedancias. Bueno, las inductancias son muy fáciles de calcular. Ustedes saben del módulo anterior. Eh, Miren, de momento no les voy a permitir, vean este cálculo, analícenlo y no quiero profundizar más en él. Voy a hacer más ejemplos individuales. Solamente quiero dejar hasta aquí porque ya es bastante información este módulo y nos vemos en el siguiente. Bueno, muchas gracias.